Muy buenos días, estimados estudiantes. Gracias por darse cita a la clase 2.1 de Microsoft Excel avanzado. Bienvenidos sean todos y bueno, espero que sea de muchísima utilidad para ustedes. Hoy estaremos aprendiendo sobre las funciones lógicas anidadas. ¿Qué significa estas funciones lógicas anidadas? Bueno, el juego, digamos, o la unión de varias condiciones lógicas, de varias funciones lógicas, perdón, que se cumplen en distintas condiciones. En lugar de imprimir un valor verdadero o falso, pues se utiliza una siguiente condición. Entonces, vamos a hacer algunos usos de esta doble condicional o esta condicional con varias opciones dentro de un pequeño ejercicio. Así que vamos a proceder a compartir la pantalla en este momento. En total, con confirmados están como 220 con familiares. Y empezamos. Bueno, ahora mismo vamos a pulsar el botón que dice Excel. No se preocupe, mi estimada Alex, si no hay ningún problema si tiene el micrófono dañado. Vamos a avanzar. Dentro del programa de Microsoft Excel vamos a abrir una hoja nueva. Nueva hoja. Déjenme cerrar esto que estábamos haciendo con el nivel anterior. Lo vamos a guardar. Listo. Y aquí vamos a ingresar. Listo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio precisamente usando la función de la condicional sí, pero estableciendo más de una condición. En tal sentido, para que esto sea posible, vamos a hacer un listado de clientes conjuntamente con algunas condiciones que se requieren. Cuatro niños, pero la niña es de 9 años, el otro es de 7, y los otros de 5 y 8 años, y el otro de 11. O sea, listo, entonces tenemos aquí una opción que nos permite establecer si es que el crédito puede ser con un garante o sin garante. Para esto tenemos algunos datos y es importante entender qué es lo que vamos a realizar aquí. Habíamos dicho, por ejemplo, en los niveles anteriores, habíamos hecho funciones condicionales en las que decíamos si es que se cumple, qué sé yo, un sueldo mínimo de $500, bueno, pues es sujeto de crédito. Vamos a ponerle acá igual y decimos sí. Si es que el sueldo, por favor les ruego que me ayuden apagando los micrófonos, mis estimados estudiantes. Recuerden encenderlos solo y únicamente si desean participar. Voy a silenciarles en este momento. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, seguimos entonces. Decimos si es que se cumple que el sueldo sea mayor o igual a la suma de $500. Entonces, aquí vamos a poner sujeto de crédito. Mientras que si no se cumple esta condición, es decir, es una cifra menor, vamos a poner no crédito, sin crédito. Le hice una pregunta, eso es de inglés, diga. Oye, Mi estimada Cristina, no, para nada, esto es de Bien. informática. ¿Ah, no es de inglés? No, esto es de informática. Justamente por eso en la bienvenida, antes de empezar a grabar, yo les informaba que bienvenidos a la clase número 2.1 de Excel avanzado. Es decir, es de informática. Las clases de inglés las tenemos el día lunes, mi estimada. Ok, avanzamos entonces
con la condición de si es sujeto de crédito o de si no tiene crédito. Como hemos establecido una función lógica, pues cuando arrastramos la fórmula hacia abajo, vamos a darnos cuenta que el programa automáticamente, según el sueldo, va a irnos estableciendo si es que es sujeto de crédito o no lo es. Incluso si cambiamos acá los valores, pongamos acá, por ejemplo, en vez de 400, 600, fíjense cómo automáticamente cambia el resultado. Y esto lo podemos lograr gracias a la fórmula. Vamos a poner aquí en lugar de 1000, vamos a colocar 315. Fíjense cómo va cambiando el estado. Antes estaba sujeto de crédito, ahora sin crédito. Hasta aquí no hay ningún problema, es lo que habíamos aprendido hasta ahora. Pero ¿qué hay de las fórmulas lógicas anidadas? En este caso vamos a tener que utilizar más de un parámetro, más de una condición, para poder evaluar si es que se cumplen o no y establecer valores que se impriman de acuerdo a esas condiciones. En este caso vamos a hacer uso de la función y de la función o. Vamos a empezar con la función i. Resulta que en nuestro ejercicio, el señor, por ejemplo, Juan Quesada, tiene casa propia y tiene un sueldo de $500. Las condiciones que establece esta entidad financiera para poder otorgar un crédito, bueno, establece dos formas, ¿no? La primera es crédito sin garante y la segunda es crédito con garante. Para el crédito sin garante, establece dos condiciones. Establece que el cliente debe tener una casa propia y además debe tener un sueldo mayor o igual a $500. Mientras que para aplicar a crédito con garante, el cliente no necesita tener casa propia y además debe tener un sueldo mayor o igual a los $600. Habiendo establecido o conocido estas condiciones, vamos a tener que aplicarlas justamente aquí. Si es que aplica el crédito sin garante o si es que aplica el crédito con garante. Vamos a poner entonces si aplica o no aplica. Veamos. Empecemos por Juan Quesada. Iniciamos ubicándonos en la celda D6, en donde se muestra si aplica o no el crédito sin garante. Vamos a empezar escribiendo el signo igual. No olviden, mis estimados estudiantes, para que una fórmula dentro de Excel funcione, tiene que iniciar con el signo igual. De otro modo, se convierte en solamente texto. Igual, sí. Vamos con la prueba lógica. Resulta, y recuerden lo que habíamos dicho antes, que en este caso tenemos dos pruebas lógicas, dos condiciones. Por lo tanto, no podemos escribir una sola, sino que debemos escribir las dos. Para poder escribir las dos y que tenga sentido, vamos a hacer uso de la función i. Esta función i comprueba todos los argumentos que sean verdaderos y devuelve verdadero si es que en efecto todos los argumentos lo son. Si uno de los argumentos o una de las condiciones no es verdad, entonces no importa si todo lo demás es verdad. La condición sería falsa. Vamos a poner y abrimos paréntesis. Empezamos con el primer valor lógico o lo que se denomina también como condición. La primera condición es que el cliente debe tener casa propia. Entonces, que y la celda B6 ok, que la celda B6 sea igual al texto sí. Y aquí es muy importante la ortografía, mis estimados estudiantes, porque si en el registro se muestra con tilde y ustedes colocan sin tilde, lamentablemente en la prueba lógica no pasará la prueba y arrojará un falso positivo. Es necesario que el texto sea totalmente idéntico, 100% idéntico. Entonces decimos que si B6, es decir, si tiene casa propia, es igual a sí, con tilde. Y la otra condición es que si el sueldo, recuerden ustedes, aquí lo dice, ¿no?
El cliente debe tener un sueldo mayor o igual a $500. Por lo tanto, si la celda C6, asimismo fijamos la columna y decimos, si es que la celda C6 es igual, mayor o igual a 500. Buenos días, Lisa. ¿Cómo está, mi estimado Junior? Muy buenos días. Gusto en saludarle. Bienvenido. No Puede se preocupe. conectarme. No se preocupe. Recuerde, mi estimado Junior y todos, que si no pudieron asistir por cualquier motivo o no pudieron escuchar toda la clase, pueden repetírsela el momento en que ya sea subida a YouTube, desde la plataforma o incluso desde el horario de clases, en donde se encuentran disponibles todos los enlaces de todas las asignaturas. ¿De acuerdo? Vamos a ir avanzando. Entonces ya Gracias, Lisa. tenemos, no se preocupe, ya tenemos acá las dos condiciones, ¿no es cierto? Tenemos de que el valor de casa propia sea así y el valor del sueldo sea mayor o igual a 500. Una vez que se cumple esta condición, le podemos decir a Excel que me imprima el valor si aplica. Mientras que si no se cumplen las dos condiciones, es decir, o se cumple solo una o no se cumple de plano ninguna, entonces vamos a hacer que nos imprime el texto no aplica. Vamos a pulsar un Enter. Y fíjense cómo automáticamente me ha aplicado cada una de las condiciones. Vamos a analizar por qué no aplican algunos casos. Yo le pregunto, vamos a hacer algunas preguntas. Me contestan por favor a través del chat para que se ganen puntos, mis estimados estudiantes. ¿Por qué Claudia Solís no aplica si el sueldo tiene de $600? ¿Quién me responde? ¿No tiene casa propia? Excelente, mi estimada. ¿Quién habló? Norma Ayas. Mi estimada Norma, qué astuta. Muy bien, tiene el primer punto de esta clase. Excelente. Norma Gracias, Lisa. Ayas. A usted por participar. Precisamente como menciona su compañera Norma, entonces tenemos aquí que debe cumplir con dos condiciones si desea un crédito sin garante. En el caso de Claudia Solís, si bien es cierto, gana más de $500, que es la condición primera, pero la otra condición que debe tener casa propia no la cumple. De hecho, no tiene casa propia, por lo tanto, no aplica a un crédito sin garante. Muy bien, mi estimada Norma. Vamos a ver por qué sí aplica. Vamos a ver este. ¿Por qué Juan Quesada sí aplica? Porque tiene casa propia. Ok, porque tiene casa propia y ¿por qué más? Porque gana el sueldo más de 500. 500 o más, ¿no es cierto? Recuerden que debe ser mayor o igual a 500. Ajá. Excelente, excelente, mis estimados estudiantes. Gracias por participar. Entonces, ya tenemos aquí la primera aplicación de la fórmula. Como ustedes pudieron ver, basta con escribir una sola vez y arrastrar hacia abajo. Vamos ahora con el crédito con garante. Resulta que es distinto porque tiene diferentes condiciones. En este caso, el cliente, según lo manifiesta el ejercicio, no necesita tener casa propia. Además, el cliente debe tener un sueldo mayor o igual a $600. Vamos a ver entonces si es que aplica el crédito con garante. Ponemos nuevamente igual. Sí. Vamos con la prueba lógica, que en este caso también deben ser dos condicionales. Por lo tanto, escribimos y, abrimos paréntesis y empezamos con la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Escríbanme en el chat, tenga la bondad, mis estimados estudiantes. Los tres primeros que escriban van a tener un punto adicional. ¿Cuál sería la primera condición?
Ánimo, ustedes pueden. Les leo. Primera condición. ¿Cuál sería la primera condición? Dejémonos llevar siempre por lo que dice el ejercicio. Para crédito con garante, aquí están las condiciones. ¿Cuál sería entonces esa condición? Muy bien, mi estimada Nelly, muchas gracias por participar. No necesita casa. ¿Ok? Esa sería una de las condiciones. Excelente. Mi estimada Nelly tiene ya un punto. ¿Me ayuda de qué curso es, mi estimada Nelly? Nadia, profe, de primero, de tercero, perdón. Ok, de tercero. Listo. Y mi estimada Norma también de tercero. Excelente. Bueno, precisamente entonces vamos a escribir esa primera condición y decimos que la casa propia no es necesaria. Es decir, B6 tiene que ser igual a no. ¿Cuál sería entonces la segunda condición? ¿Quién me dice? Muy bien, mi estimado Diego. Tiene que ganar más de 500. ¿Seguro 500? ¿Cuánto es lo que dice ahí las condiciones? Más de 600 le dicen. Más de 600. Excelente, mi estimada Norma. Entonces, vamos a colocar la siguiente Sí, es que me condición. equivoqué. No se preocupe, mi estimado Diego. Lo importante es que esté atento con el principio. Ya los valores, eso puede cambiar después. Entonces, tenemos que la C6, es decir, la celda en donde se encuentran los sueldos, tiene que ser mayor o igual a 600. Una vez que hemos fijado las condiciones, mis estimados estudiantes, fíjense ustedes, lo único que hace falta es pulsar punto y coma y vamos a escribir el valor para que se imprima cuando esta expresión sea verdadera. Si es que se cumplen las dos condiciones, es decir, si el cliente no tiene casa propia y además tiene un sueldo mayor o igual a $600, necesito que me imprima el texto que diga sí aplica. Mientras que si no se cumplen todas las condiciones, es decir, si se cumple solo una, por ejemplo, vamos a colocar el texto no aplica. Si yo copio esta celda y coloco en control V, automáticamente me va a aparecer quienes aplican para este crédito con garante, quienes no aplican para el crédito con garante, sino sin garante. Y por último, quién no aplica a ningún tipo de crédito. En este caso, y sin ver, vamos a poner de otro color. Listo, ahí mis estimados. Así, a breves rasgos, en un simple vistazo, necesito que me indiquen ustedes si Juan Quesada cumple con los requisitos para crédito sin garante o para crédito con garante. Les leo en el chat, por favor. Se aplica para crédito sin garante. Ya, ¿cuál aplica para crédito sin garante? Usted mismo. ¿Qué me dijo, profe? Que usted mismo dígame cuáles de esos clientes aplican para crédito sin garante y cuáles aplican para crédito con garante. Ah, Juan Quesada aplica para sin garante y
Peter Saquilema aplica. No, porque tiene casa, pero no tiene el sueldo. Pero de hecho el sueldo dice que sea mayor o igual a 500 y Juan Quesada justo tiene el sueldo de $500. Por lo tanto, cumple con las dos condiciones y sí tendría un crédito sin garante. El crédito con garante no aplicaría, fíjense ustedes, no aplicaría porque para que le den el crédito con garante necesita no tener casa propia. En el caso de Juan Quesada sí tiene una casa propia, por lo tanto no podemos aplicarle a más. Vamos a pasar rápidamente a las preguntas de la clase en vivo, mis estimados estudiantes, y al foro. En este caso, primero el foro. Por eso, esta es la actualización que están haciendo. Tengo problemas con el- Pero como dice, pues hablando de todo, se volvió y ahí pues. Pero es el WhatsApp. Listo, vamos a ingresar por favor entonces al módulo de Microsoft Excel avanzado. Si alguien no tiene Excel avanzado en su área de trabajo y tiene otro nivel de informática, pues básicamente ese es el nivel de informática que le correspondería. Y a este curso, aunque pueden asistir, sería solo de oyentes. Ok, vamos a ingresar entonces al foro. No lo olviden siempre a la unidad número 2. De pronto si intentan responder el foro número 1 por error, primero que no se los va a permitir y segundo que se perderían de la calificación del foro número 2. La pregunta nos dice, ¿qué son las funciones lógicas anidadas de Microsoft Excel? Ya sabemos cuáles son las funciones lógicas, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo que pregunta es, ¿cuáles son las anidadas de Microsoft Excel? Ok, les leo mis estimados o si alguien quiere responder, es libre de hacerlo. Adelante. Ok, como pista, las funciones lógicas son aquellas que nos permiten evaluar si es que se cumple o no una condición y mostrar un resultado o un valor como respuesta a esa condición de si se cumple o no. ¿Cuáles son las funciones lógicas anidadas o qué son las funciones lógicas anidadas? Son exactamente las mismas funciones, pero en conjunto. Es decir, podemos utilizar en lugar de colocar valores como resultado de una condición que se cumple y valores de un resultado de una condición que no se cumple. En lugar de eso, podemos utilizar más funciones lógicas. E incluso podemos utilizar más de una condición, en este caso con la ayuda del operador y la ayuda del operador o. ¿De acuerdo? Esas son las funciones lógicas anidadas de Microsoft Excel. Así que les invito a que contesten de la manera más personal posible, utilizando sus propias palabras. Vamos a ir a las preguntas de la clase en vivo. ¿Qué pasó? No. Iniciamos con... Déjenle nomás un ratito. Y está así con todos los datos, no solamente tú. Iniciamos entonces con la resolución del test.
de las preguntas, ¿no? Una de las funciones, una de las preguntas dice, las funciones lógicas en Excel siempre llevan un argumento principal. Esto es en verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese argumento principal o cómo se llama? Bueno, ese argumento principal tiene un nombre y se llama condición. Así que no es el valor sí verdadero o sí o el valor no falso, sino es la condición. Es sumamente importante que siempre recuerden esto, mis estimados estudiantes. El momento que vamos a realizar o usar una función lógica en Excel, siempre el argumento principal será la condición. Sí, profesor, me va a salir de la clase. Adelante. No hay ningún problema, mi estimado. Recuerden que pueden visualizar la clase que queda grabada dentro de la plataforma o dentro del horario. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Y tenemos, dice, dentro de la función lógica se puede anidar una doble condicional gracias a la función. ¿A cuál función? Tenemos si error o el operador lógico también y. En este caso, para poder anidar una doble condicional, podemos establecer el y. Colocamos finalizar intento, luego submit all and finish para terminar todo y enviar. Y como ustedes pueden ver, la calificación que obtienen después de responder adecuadamente las preguntas es de 10. Pueden sacar una captura si gustan y pueden ya empezar a resolver las preguntas de la clase en vivo 2.1. Recuerden, mis estimados estudiantes, que todas las actividades están habilitadas desde el principio hasta el final de esta unidad. Sin embargo, se les recomienda que vayan respondiendo paso a paso. En este caso, les recomiendo que utilicen ya, que respondan ya, perdón, el foro número 2, el video interactivo de la 2.1 y las preguntas de la clase en vivo 2.1 también. Para la siguiente clase vamos a resolver o ayudarles a resolver la tarea y también las preguntas de la clase en vivo 2.2. Así que si alguien desea asegurarse la calificación, puede esperar. Y si no, pues adelantarse sin ningún problema. Mis estimados estudiantes, ¿tienen alguien alguna pregunta, alguna consulta tal vez? ¿No? ¿Ninguno? De acuerdo. Si de pronto les surge, el momento que estén realizando las actividades, les surge una consulta. Mi estimada Norma, encendió el micrófono. Adelante. No, licen, solo iba a preguntar la tarea. Por ejemplo, hacemos la otra semana. Yo le recomendaría que se espere a la clase, a la clase 2.2 que la vamos a dar dentro de 15 días. Pero igual, si usted desea, puede también adelantarse, mi estimada Norma, sin ningún problema. De hecho, la tarea está sumamente sencilla. Sin embargo, pues tienen esa opción. Ah, ya, ok, gracias, Liz. Listo, mi estimada Norma. Cualquier otra consulta, otra pregunta, mis estimados estudiantes, pueden hacerla directamente a mi WhatsApp. Con muchísimo gusto, apenas me desocupe de las clases, voy a responderles. Hasta aquí la clase de hoy, mis estimados estudiantes, deseándoles un excelente fin de semana y con ustedes nos vemos este día lunes para la clase de inglés. Por favor, revisar el horario. Mi estimado Junior, ¿quiere manifestar algo tal vez? No, listen, gracias. Excelente, que estén muy bien entonces. Un excelente fin de semana. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Hasta luego, Cuídense, chao, chao. profe.